del Senado. Ahí está. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, acá tratando de relevar lo que está pasando con el diputado y candidato José Luis Espert. ¿Qué opinás de lo que está pasando? Bueno, es una situación gravísima y donde el gobierno no explica y obviamente Espert no contesta. ¿Qué quiero decir que el gobierno no explica? En el año 2021 Milei dijo que lo que ya se conocía, la información de que Milei había sido financiado por Fred Machado, era una campaña de Juntos por el Cambio. Ahora dijo que es una campaña del kirchnerismo. Lemoine dijo que es verdad. El presidente dice que es mentira. Patricia Bullrich un rato dice que es verdad o que tiene que explicar y otro rato dice que le cree. Y lo mismo ahora Francos. Y yo me pregunto, porque recién escuchaba al analista de política y de encuestas. A Lara Goiburu. A Lara, perdón. Si no estuvieran en campaña y este tema no estuviera pegando, si estaría diciendo Patricia Bullrich o Franco las cosas que dicen. Si estuviéramos en otra época, por ahí lo estarían defendiendo a Espert. O sea, vos decís que estos cuestionamientos tienen que ver con el voto inminente y no defraudar al votante. Y porque yo me imagino que inclusive aquellos que están en un todo por ciento de acuerdo con lo que hace el gobierno, con la economía, con los DNU, con tratar de nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto, inclusive los que le aprueban todo, me imagino que quieren saber si es cierto o no lo de Espert. Y les gustaría que Espert conteste, que no lo hace, y les gustaría que el gobierno tenga una única opinión sobre el tema, porque es algo muy parecido a lo que pasó con la Andis. Sí. Donde el presidente dio 5 explicaciones distintas. Yo tengo hijo, cuando mi hijo me da 5 explicaciones distintas sobre algo, no le creo. Claro. Entonces, un día es inteligencia artificial, otro día Españuelo es culpable y él lo echó, otro día lo va a denunciar, otro día es todo mentira. A ver, recapitulemos con el tema de Espert porque quiero entender lo que vos decís. Entonces, esto que está pasando ahora, nosotros decimos, en el gobierno le piden explicaciones, en el gobierno no hay una sola opinión, solamente el presidente salió a defenderlo cuando dijo que eran chismes de peluquería. Vos decís, Francos y Bullrich, digamos, que son los que aparentemente dicen, creo en él, pero tiene que dar explicaciones. Es una, digamos, una frase totalmente electoralista. ¿No pensás que esto es genuino? No, porque el presidente lo está defendiendo. Y lo mismo que pasó con la acusación sobre su hermana. El presidente usó 2 veces la expresión chismes de peluquería. Sí. Es una peluquería rara la que van los pelados, ¿no? Espert y Españuelo. Donde de lo que se habla como chisme es de financiamiento narco una campaña y de cobrar coimas mientras se ajusta a la gente que tiene discapacidad. Es muy difícil correrse de que vienen las elecciones. Entiendo que para todos los políticos, pero qué fuerte hablar de los narcos tanto ahora por estas horas. Estamos hablando de los narcos cuando hablamos del triple crimen, claramente, de los narcos, de toda una organización que depende de los narcos peruanos, pero que acá está haciendo destrozos, de cuánta gente joven es captada, cooptada, utilizada, asesinada en el marco de la plata fácil. Y estamos hablando de Fred Machado, y estamos hablando de Fred Machado, entiendo yo, ahora, no porque no se hubiera sabido, Martín, que esta conexión Espert la tenía desde 2019, sino porque en Estados Unidos se condenó a la socia de Fred Machado, ¿no? A 16 años. A 16 años de prisión y porque está detenido Fred Machado acá. Y se está pidiendo la extradición. Exactamente. Nada menos que la justicia de Estados Unidos, en este caso de Texas, está pidiendo la extradición de Fred Machado. Y a medida que Espert habla, o mejor dicho, que habla pero no contesta, inclusive de las cosas que dice surgen desmentidas todo el tiempo. Sí. Si no era su secretaria de prensa, es el de uno de los partidos de la Alianza, si no es Longobardi. Bueno, recordemos además lo siguiente, ¿no? Ahora que estamos en el Senado debatiendo otros temas, pero recordemos que en la Ley Bases, cuando se dio el debate técnico, que yo rehice la Ley Bases entera en lugar de decir que no, recordemos que había todo un capítulo del blanqueo y había 2 problemas muy importantes con el diseño del blanqueo que habilitaban a que cualquiera blanqueara y hemos planteado que permitían que
personajes políticamente expuestos, corruptos de otros países o narcos podían blanquear con la ley tal como estaba. Y había un enorme capítulo de blanqueo de criptomonedas, que es otro escándalo donde estuvo involucrado el presidente. Entonces hay ciertos humores de la sociedad en donde a veces es difícil decir cuidado con esto, pero hay que tener cuidado porque si no, como vos decís, las cuestiones avanzan y después es muy difícil retrotraerlas. Y se contagia todo un sistema político, una sociedad con cuestiones que después no se pueden arreglar, como hemos visto en otros países, como es el caso del narco. Vamos a poner... En la Argentina ya sí, tenemos la corrupción a esa escala, ¿no? Claro, no, lo sabemos. Y el tema del narco está tomando una dimensión, incluso quizás ya tomó una dimensión que no conocíamos. Y eso es lo que más impacta, digamos, ¿no? Quiero pedirles a los chicos si nos pueden mostrar lo que pasa en el Senado mientras hablamos con Martín, porque hoy es un día importante y es el rechazo, están hablando distintos senadores, esto es en vivo, y es el rechazo a los vetos presidenciales, donde, a ver, el gobierno aplica, digamos, promulga, pero no aplica las leyes, y ahí hay un problemón, ¿no? Porque no está, de alguna manera, respetando la decisión del Congreso. A ver, eso es algo que ha hecho el jefe de gabinete, que ha dicho, promulgo la ley, pero no la voy a aplicar, y lo hizo mediante un decreto, el decreto de promulgación, y le avisó al Congreso. Es de una gravedad inusitada, nunca pasó, es inédito en la historia argentina, pero es grave por la institucionalidad, obviamente, es grave por la división de poderes, es grave porque el jefe de gabinete es el administrador del Estado, de acuerdo a la Constitución, y es el que tiene que hacer cumplir las leyes que sanciona el Congreso, pero para mí es más grave por otra cosa, que es si aquel que siente que tiene una necesidad muy imperante, que hay una política que lo está lastimando mucho, que requiere una solución urgente, se moviliza, a través de los medios hace conocer ese reclamo, como puede ser el Garrahan, por ejemplo, o la gente con discapacidad. Sí. El Congreso vota, el presidente veta, el Congreso insiste por más de 2/3 y aún así el gobierno elige no cumplir con la ley. ¿Cómo puede una sociedad canalizar sus demandas y esperar que tengan una resolución efectiva? Yo todos los días, y lo digo de verdad, todos los días me encuentro con alguien que en su familia tiene un caso de discapacidad y cuando te cuentan lo que están atravesando, se emocionan y lloran. Entonces, si aún insistiendo por más de 2/3 en las dos cámaras después de un veto, la ley no se cumple, ¿cómo es que puede funcionar una sociedad? Ahora, Martín... Eso es lo grave. ¿Qué tal, Laura Serra? Te saluda. Ahora se está por insistir en dos leyes que también tienen impacto fiscal, que son el tema del Garrahan y el tema de universidades. Y es factible de que el jefe de gabinete esgrima el mismo argumento que con discapacidad no están los fondos, por lo tanto no puedo aplicar la ley. Digo, si esto se repite... ¿el jefe de gabinete no estaría incurriendo en una grave falta que podría motivar eventualmente una moción de censura en el Congreso? Sí, yo coincido con esa, Laura. Por eso es que hoy, antes de ese paso, sí, hicimos aprobar una resolución que fue iniciativa mía con Pablo Blanco, con Guadalupe Tagliaferri y con la senadora Vigo de Córdoba, rechazando el decreto de no aplicación de la ley de emergencia en discapacidad. ¿Por qué? Porque además el propio jefe de gabinete envió acá un proyecto de ley, que es el de Ley Penal Juvenil, que cuando uno mira el artículo 51 dice que se va a hacer cumplir, y lo firmó él, reasignando partidas. Claro. Hasta que haya presupuesto. Entonces es para la ley que a él le gusta, reasigna partidas, pero para la discapacidad no. Y lo mismo puede pasar con el Garrahan y con las universidades. Mientras tanto, el gobierno gasta en otras cosas. Te doy un ejemplo. Con los $800.000 que dicen que hay de coimas en la ANDIS, se pagan todos los sueldos de los médicos de Garrahan por mes. Pero te voy a llevar un paso más. El gobierno acaba de gastar, y es algo que aprovecharon las cerealeras, con la rebaja de la retención a cero, acaba de gastar $1.500 millones. Un residente en el Garrahan cobra 800. Claro. ¿Sí? Con los $1.500 millones vos pagás los sueldos de los médicos del Garrahan por 156 años. Claro, la comparación. Y se lo acaban de gastar en otra cosa. ¿Sí?
Martín, ¿hay alguna manera de obligar al gobierno a que las leyes se apliquen? Bueno, es una cosa en la que estamos entrando con este gobierno como novedad, también pasa en otros lugares del mundo, donde lo que son las cosas habituales, los acuerdos, las leyes se rompen. Entonces tenemos que estar otra vez, por ejemplo, viendo cómo se nombran jueces de la Corte Suprema por decreto, cómo se saca un DNU por semana, cómo el DNU 70 modifica casi 100 leyes de un plumazo y nunca es tratado por el Congreso. Entonces, muchas veces, y esto se ha estudiado en otros países, estos mecanismos o estos gobiernos que vienen y rompen el tipo de causa institucional, es muy difícil instarlos a volver al lugar lógico, porque no está previsto casi nada en nuestras leyes para algo que es así de disfuncional. Por eso hoy, como paso previo, por eso votamos por enorme mayoría rechazar lo que hizo el jefe de gabinete, le avisamos de esta manera también que tiene que implementar y aplicar lo que votemos hoy. Y bueno, y si sigue en esta dirección, entonces sí se procederá con cuestiones como la que acaba de mencionar Laura. La moción de censura. La moción de censura que está establecida en la Constitución. La Constitución. Martín, muchas gracias por este ratito. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, la situación, digamos, el ojo está puesto justamente en el Congreso, que de todos modos va a insistir en las leyes, más allá de lo que el gobierno está haciendo y está buscando, como dijo Martín Lustó, Laura, los mecanismos para que las leyes se apliquen. Y esto no es un tema menor, es un tema importantísimo, ¿no? Y es interesante, María Laura, lo que vos remarcás en el sentido de que no van por todo, es decir, van con un mensaje, lo que acaba de decir Lustó. Al jefe de gabinete estamos sacando una declaración para que vos reasignes partidas para que cumplas con la ley. Ahora, si vos no haces lo que estamos diciendo mediante una declaración, un mensaje, y no cumplís con la aplicación de estas dos leyes que se van a insistir, Garrahan y universidades, bueno, ahí la cosa puede ir a mayor, pero le están avisando. Le están avisando que si no van a buscar todos los recursos que sean necesarios, porque las leyes que se promulgan se tienen que aplicar. Y si las vetan y se insiste, con más razón se tienen que aplicar. Es un segundo ninguneo, por decirlo frívolamente, al Congreso Nacional. Comparto, gracias Lara por haber venido. Muchas gracias.